buenas noches, les habla Alicia Ortega. Bienvenidos a esta primera emisión del informe en Colorvisión. Gracias por acompañarnos. La solicitud de nulidad de la investigación en contra del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, se ha convertido en la manzana de la discordia que mantiene enfrentado al Poder Judicial. La recusación a una jueza y la querella en contra de la representante del Ministerio Público son apenas una parte del conflicto en el que no faltan señalamientos de irregularidades procesales, acusaciones de ultraje e investigaciones por faltas graves en el ejercicio profesional. Pero ¿cuál es el historial de la jueza Margarita Cristo y por qué está bajo escrutinio del Poder Judicial? El retiro del Ministerio Público y el resto de los querellantes de la audiencia en la que se conocería la solicitud de nulidad de la investigación en contra del exministro de Obras Públicas es el punto de partida de un conflicto que a más de una semana se mantiene en el centro del debate. Lo ocurrido en el cuarto tribunal de la instrucción quedó registrado en una grabación que circula en las redes y, de acuerdo con quienes participaron en la audiencia, esta estuvo plagada de irregularidades. La juez en varias partes del proceso intentó dar por sentado situaciones que beneficiaron a Víctor Díaz Rúa. Miguel Surún, presidente de la Fundación Primero Justicia, asegura que el conflicto inicia con la pretensión de llevar a cabo una audiencia sin haber citado a todos los involucrados. Según yo pude constatar en el expediente, solo había una constancia de citación a los abogados de Víctor Díaz Rúa. Surún asegura que, al igual que él, los otros querellantes tampoco fueron convocados. No estaba citado C3. No estaba citada la Fiscalía. En esa situación no era posible darle continuidad al proceso. ¿Por qué? Porque se estaba violando el derecho de defensa de todas las partes. De acuerdo con el abogado querellante, ante la solicitud del Ministerio Público de mostrar la constancia de convocatoria, se pudo constatar que en el expediente figura una citación a la Procuraduría Especial para la Persecución de la Corrupción Administrativa, pese a que es la Fiscalía del Distrito quien lleva la investigación del caso. Yo no entiendo cómo se comete ese tipo de error cuando la Fiscalía del Distrito Nacional es una notificación que haría un simple mensajero. Significaría bajar de un piso a otro. Con un juez. Remberto Pichardo, representante de Ciudadanos contra la Corrupción, C3, asegura que la única querella que reposa en el expediente es la de la organización que representa. Acabamos de ser admitidos en el proceso, pero a nosotros no se nos ha comunicado nada del expediente, porque nos hemos enterado de todo por la prensa. El tribunal no nos había hecho una notificación formal, no nos había comunicado la instancia de lo que se estaba pidiendo o solicitando, y tampoco nos había dado la documentación que ellos estaban haciendo valer conjuntamente con su petición. Dichas peticiones incluían la nulidad de las medidas de investigación que se han realizado hasta la fecha. Pero no solamente eso, se está solicitando que la juez declare el archivo definitivo del proceso, algo que es una potestad exclusiva del Ministerio Público. Era el deber del tribunal aplazar inmediatamente la audiencia posterior a la admisión de nosotros como parte en el proceso formalmente, para que la Secretaría del Juzgado de Instrucción nos notificara a nosotros no solo la instancia, sino la documentación que el ingeniero Víctor Díaz Rúa estaba presentando, para que, si así nosotros lo decidíamos, presentar documentación en contra o en base a esa misma, hacer nuestra defensa. El aplazamiento fue solicitado por C3, pero fue negado por la magistrada Margarita Cristo. Se recurre en oposición a esa decisión para que ella la retracte o se retracte de su decisión. Ella se niega. ¿Qué crea eso? Una ventaja procesal en favor de la defensa del ingeniero Víctor Díaz Rúa, porque ellos van a hablar de documentos que nosotros no hemos podido analizar. Entonces, ¿cómo vamos a contestarles? Eso es una violación flagrante a la Constitución y al mismo Código Procesal Penal, y es una ventaja procesal grosera en beneficio de una parte. Cuando se caldean los ánimos, cuando definitivamente la magistrada, específicamente la entidad C3, recusa a la magistrada. La recusa en virtud del artículo 82, sobre la base de su comportamiento en el proceso. Dicha recusación fue rechazada por la magistrada. En franca violación a los principios elementales, ella misma se abrogó atribuciones de la Corte de Apelación y rechazó la primera recusación de C3
y luego la que propuso al Ministerio Público. Es precisamente la motivación de esta última recusación lo que ha provocado que la jueza Cristo interponga una querella en contra de la fiscal del distrito, Jenny Berenice Reynoso, por ultraje y agresión verbal en audiencia en contra de la autoridad pública. Yo quiero motivarlo, si usted me permite, la recusación, permítame motivarla, si usted me lo permite. Si usted me lo permite, sino que contenga que usted no me lo va a permitir. En el audio colgado en las redes sociales se escucha a Reynoso explicar los intereses envueltos en el caso y las razones de su solicitud de recusación a la magistrada Cristo. Yo sí sé los intereses que hay. Y no lo sé porque los abogados pueden decir que ellos lo saben de afuera. Yo lo sé por las presiones que he recibido, al punto de que una gente se presentó frente a mi despacho y me dijo, usted no es chico, está destituida. Si eso es la fiscal, imagínense ustedes las presiones que están recibiendo los jueces, que tengo entendido que en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, todos los jueces de la jurisdicción de instrucción, todos los jueces que están ejerciendo sus funciones allá, tienen una velita prendida al santo más santo de la bolita del mundo para que ese proceso no les caiga. Usted sabe que yo pedí una investigación hacia usted, ante el Consejo que ya se me entrevistó, y vinieron dos investigadores a raíz de la investigación que nosotros pedimos por una decisión suya, donde usted ponía en libertad al imputado que se le ocuparon 108 kilos en su carro y mandaba a prisión a los colaterales que quizá eran cómplices, entre otras decisiones muy cuestionables, no jurisdiccionalmente, de honestidad y de transparencia. Y se lo dijimos a la Suprema, porque nosotros no estamos diciendo irresponsablemente. No quiero decir lo que me dice el presidente de la Suprema aquí, porque no quiero faltar. En declaraciones a la prensa la semana pasada, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, confirmó que la Inspectoría del Poder Judicial investiga a la magistrada Cristo por algo que le comentó la fiscal del distrito. Si ya se ha presentado una queja y está en curso una investigación, ¿cómo se designa una jueza cuya solicitud de investigación la ha hecho la propia fiscal del distrito, quien lleva o liderea la defensa del Ministerio Público en la acusación contra el ingeniero en esa instancia? Eso es algo incomprensible. Usted y yo sabemos por qué usted tiene este proceso y quién es su protector. Lo sabemos desde que la fiscal de La Vega, con orden judicial, le haga una llamada telefónica en ocasión de la investigación a Juan Ernesto, en un caso de droga. Entonces, la persona que en ese entonces la protegió y que formaba parte del Ministerio Público y que sigue siendo su protector, usted y yo se lo sabemos. Ese pasaje de La Vega lo menciona ella para justificar la intervención de un tercero con mucho poder, y en este caso el doctor Radamés Jiménez, que era el protector de ella, y quien fue que la designó en ese caso, me refiero a la juez, para terminar el proceso de manera definitiva. Yo me caracterizo por ser responsable, y si yo me voy de aquí sabiendo que usted tiene su decisión hecha, y que aún en el curso de una investigación que usted tiene, y aún en contra del director de la carrera del Poder Judicial, a usted se le dio un permiso para ir para España, yo sí sé por qué todo. El deber de la magistrada Cristo era, si la fiscal del distrito solicitó una investigación en su contra, era de ella misma inhibirse. Que conte ahí para la historia, que si usted vino con su decisión que grabarla, la va a dar, pero no la va a dar creyendo que uno es estúpido, porque estúpidos no son. Todo lo que ella dijo forma parte de su motivación y está en un acta de audiencia, que es un registro público. Ahora, lo que ella dijo, lo dijo frente a esa magistrada, la cual en ningún momento la interrumpió, ni dijo que estaba siendo víctima de ultraje o de cualquier otro tipo de agravio. 4 días después, la jueza Margarita Cristo se querelló en contra de la fiscal del distrito. Uno de los abogados que la representa en la querella es Carlos Balcácer, quien actualmente tiene como cliente a Víctor Díaz Rúa, en un caso en el que recurre en casación una sentencia que favorece a la empresa Ludovino Industrial.
tal y como revelan estos documentos obtenidos por el informe en el Tribunal Superior Administrativo. Ahora dice que fue víctima de ultraje. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí ni siquiera se escucha un insulto. Lo que sí debería de llamarnos la atención es cómo una magistrada pretende conocer un expediente posterior a que fue presentado en su contra una recusación. Mediante un comunicado, la Asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia, o sea, JUDEMO, rechazó la actuación de Reynoso y manifestó lo expresado por la Procuradora Fiscal, así como el comportamiento exhibido por la misma, constituyen un gravísimo atentado a la institucionalidad del Poder Judicial, a su independencia, autonomía y majestad de la justicia, principios y valores cuya preservación constituyen el eje central de nuestra organización, lo cual defenderemos siempre, amparados en buenos argumentos y actuaciones dignas de nuestra función, sin acudir a la sinrazón, a la ira, a la soberbia, al irrespeto y al sensacionalismo. Y nunca ocurrió ningún tipo de ultraje, sino todo lo contrario. Si lo hubo, fue de la juez hacia el debido proceso, fue de la juez hacia la Constitución. Comentarios publicados por la jueza en las redes sociales salieron a relucir en el estrado. Aquí está lo que usted escribió sobre mi persona en Facebook. Aunque luego lo borró, Cristo escribió en su muro de Facebook: no me voy a rendir. Si Jenny Berenice quiere apelar, que lo haga. Yo estudié Derecho y luego para juez. No soy estrella de televisión, pero no le voy a permitir ni a ella ni a nadie que juzgue de manera infundada mi dignidad. En una nota de prensa enviada el pasado 3 de abril, la Fiscalía del Distrito anunció que apelaría una decisión de Cristo y cuestionó que dicha sentencia no tiene fundamento en el derecho. Según la nota, la fiscal titular lamentó que no es la primera vez que la referida juzgadora de la Unidad de Atención Permanente toma una decisión alejada del derecho. En aparente alusión a la nota emitida por la Fiscalía, al día siguiente, es decir, el 4 de abril, Cristo publicó un extenso mensaje en su muro de Facebook que dice: alejada del derecho, ¿no es acaso alejarse del derecho no tener control en personas que están bajo tu mando? ¿No es alejarse del derecho solaparle a un agente que falsee actas? ¿No es alejarse del derecho aceptar que un fiscal solicite prisión preventiva a los cómplices y al autor principal garantía económica? ¿No es alejarse del derecho a utilizar el poder mediático para realizar juicio de una jueza que siempre ha actuado conforme a las normas y que usted no sabe cuál es su trayectoria? ¿No es alejarse del derecho que por cuestiones oscuras usted haya enfilado sus cañones hacia mí? ¿No es alejarse del derecho permitir que sea presentado un caso donde el mismo querellante le dice al tribunal que existe un video en poder del Ministerio Público, pero que en la misma audiencia el querellante se convence que ese video el fiscal no lo depositó? ¿No es alejarse del derecho que hay gente que a su paso se lleva todo lo que encuentra sabiendo que no le pertenece? Las decisiones se recurren, no se ataca al juez que la ha dictado. Hay que tener mucho cuidado porque no voy a permitirle a nadie que mi dignidad sea mancillada, mucho menos por alguien que ciertamente nadie le ha dado ningún derecho, dijo en Facebook. Lo que se notó desde el principio, y de eso sí fuimos testigos, fue de una marcada agresión en contra del Ministerio Público. Debemos destacar que en por lo menos 5 ocasiones conversamos con Carlos Balcácer, abogado de la jueza, intentando obtener su versión de los hechos, algo que nunca se materializó. De juzgadora a querellante pasó la magistrada Margarita Cristo en apenas 4 días, luego de querellarse en contra de la fiscal del distrito Jenny Berenice Reynoso. Pero la jueza también se encuentra bajo el escrutinio de la Inspectoría del Poder Judicial por su actuación en diversos casos. El 31 de diciembre del pasado año, Cristo dispuso la libertad mediante garantía económica de Carlos Manuel González Cuevas y Daniel Moreta Díaz, y un mes de medida de coerción a Dante Reynoso Valdés. Los 3 fueron apresados 5 días antes durante una supuesta transacción de drogas que involucró 108 kilos de cocaína. El grupo fue interceptado en la avenida Sarasota, esquina Arrayanes, en Bellavista, y le fue confiscada la droga, que según las autoridades estaba en 4 bultos encontrados en el asiento trasero del vehículo en que viajaba. Además del testimonio de los agentes de la DNCD actuantes,
La Fiscalía presentó la relación de llamadas que supuestamente vinculan a los imputados y fotografías que alegadamente registran sus movimientos, entre otras documentaciones. El 10 de marzo fueron presentados ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, también presidida por la jueza Margarita Cristo, Francisco Orlando Soler, el colombiano Miguel Arturo Racedo Ennuncho, Gregory Alexander Dandrades, Rudy Romero Aquino y Johnny Alberto Pinales Báez, acusándolos de ser detenidos tras ocupárseles 2 paquetes de un polvo presumiblemente cocaína en la parte trasera debajo del piso del baúl, en un compartimiento secreto tipo caleta, en una jipeta Hyundai Santa Fe, en la cual se transportaba Soler Vázquez. Los otros imputados llegaron a bordo de una Mercedes-Benz y un Toyota Camry. Irónicamente, 4 de los imputados recibieron como medida de coerción 2 meses en La Victoria, mientras que Soler Vázquez, quien viajaba en la jipeta en la que fue encontrada la droga, recibió garantía económica de 3 millones de pesos y presentación periódica los 15 y los 30 de cada mes durante 6 meses. Al día siguiente de dar esa decisión, es decir, el 11 de marzo, Cristo ordenó la libertad pura y simple a Víctor Vázquez Osuna, quien fue arrestado, según las autoridades, en flagrante delito, mientras le decía palabras obscenas y amenazaba con un machete en el cuello a una mujer. En la resolución, la magistrada argumentó que en el caso no existen los suficientes elementos de prueba, pese a que se presentó el testimonio de testigos y una evaluación psicológica que prueba el estado emocional de la víctima como consecuencia de los hechos cometidos en su contra. En otra denuncia, esta vez el 7 de abril de este año, la procuradora fiscal Nancy Abreu Mejía elaboró un informe dirigido a la directora de la Unidad de Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, en la que narra que el 2 de abril, mientras me dirigía a la Fiscalía Comunitaria de Los Ríos, me llamó por el celular la magistrada Tania Valentín, informándome que le había dado mi número de flota a una juez que iba a llamar con relación a un ciudadano que yo tenía detenido. La fiscal continúa diciendo que se produjo la llamada de una persona, quien se identificó como juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, que estaba llamando por un favor que le había pedido una compañera juez de La Vega, que estaba en España, que un hermano de ella, llamado Yancel Atila Pérez Toribio, estaba detenido en la unidad de violencia, que quería saber cuál era la situación. La juez, en un caso único, llama a la fiscal, a uno de los fiscales adjuntos, para que le ayude en un determinado proceso. En su informe, Abreu Mejía asegura que le informó que se trataba de una investigación por una demanda interpuesta en su contra sobre violencia de género e intrafamiliar, y como se trataba de un tipo penal delicado y se trataba de un caso grave, estábamos preparando la medida para remitirla al lugar correspondiente. La fiscal continúa diciendo que el 3 de abril recibió la llamada de una de las abogadas de la víctima, quien le informó que la medida de coerción se conoció sin su presencia, que la magistrada Margarita Cristo fue la juez que conoció dicha medida, que la había puesto en el rol número 7 y la llamaron en el rol número 1 y no llamaron a la víctima por su nombre, que lo hizo para beneficiar al imputado a pesar de que el Ministerio Público pidió prisión preventiva. Le impuso solo el 226-3 y el 4 del Código Procesal Penal, es decir, someter al ciudadano a vigilancia de una persona o institución que informa al juez y presentación periódica ante el juez o la autoridad que él designe. Pero es la juez que conoce ese proceso, o sea, la misma que ha procurado antes de que se produzca la audiencia, procura por ese proceso y lo conoce. El pasado 6 de mayo, el Consejo del Poder Judicial recibió una querella disciplinaria en contra de la jueza Cristo, interpuesta por la Fundación Primero Justicia y Freddy Aguas Vivas, en la que solicitan aperturar un proceso disciplinario en contra de la magistrada Cristo por haber recibido influencias ilegales, ilegítimas y antiéticas para dar un fallo amparado en una prueba que no vio. Además, violación de los principios de imparcialidad judicial, integridad, prudencia, responsabilidad e igualdad, consagrados por el Código del Comportamiento Ético del Poder Judicial. Al mismo tiempo que pide proceder a la destitución de la magistrada por faltas graves en el desempeño de sus funciones, los querellantes también solicitan requerir registros telefónicos y cuentas bancarias de dicha magistrada,
o sus relacionados a los fines de determinar si existe algún movimiento sospechoso e inusual. Cabe destacar que en su declaración jurada de bienes, colgada en la página de la Suprema Corte de Justicia, la magistrada Cristo declaró en el año 2008 poseer un total de activos por un monto de 3 millones de pesos. Sus pasivos ascendían a 66,000 pesos. 3 años más tarde, en el año 2011, Cristo declaró un total de activos valorados en más de 8.8 millones y un total de pasivos que ascendieron a casi 300,000 pesos. La publicación no detalla la distribución de esas sumas. En la mañana de este lunes, el movimiento C3 interpuso una querella disciplinaria en contra de Cristo por supuestas faltas durante la audiencia de la petición de nulidad de la investigación. Al mismo tiempo, una comisión de abogados y catedráticos de diferentes universidades inició esta mañana la mediación entre la fiscal del distrito y la jueza para buscar una salida salomónica al enfrentamiento público.